Muchísimas gracias, presidenta. Planteamos esta intervención en torno a tres ejes fundamentales que pasaré a describir de menor a mayor importancia. Primero, el análisis de la situación política en Cataluña, el análisis de la gobernabilidad en Cataluña. Más importante, lo segundo, que es la situación económica y social de Cataluña. Y la tercera cuestión, la más importante de todas, que es qué podemos hacer desde Cataluña, desde el Parlamento de Cataluña, para poder mejorarla, que serán las propuestas, que evidentemente desarrollaremos con más detalle en la jornada del viernes a través del debate de las propuestas de resolución, pero que hoy, ni que sea de manera somera, intentaré plantear. Pero ha surgido un cuarto asunto que no estaba evidentemente en el inicio de mi intervención, pero que lo ha provocado la intervención del presidente de la Generalitat de Cataluña y que tiene que ver con su propuesta de ley de claridad o propuesta de inspiración canadiense, y que ya le avanzo que le contestaré en la parte final de mi intervención. Lo haré con el mayor rigor posible, intentaré a la altura de las circunstancias, sin brocha gorda y tampoco sin esconder la cabeza como los avestruces. Le daré la opinión que tenemos nosotros sobre esta propuesta tal y como la vemos, porque usted tiene derecho a plantearla y nosotros tenemos, evidentemente, derecho a decir lo que nos parece. Pero permítame decirle, señor Aragonés, antes de iniciar la intervención, una cosa que no debe pasar desapercibida para nadie y que me da la sensación por las intervenciones anteriores que estaba a punto de pasar desapercibida. Y es que usted hoy ha finiquitado el 1 de octubre. Usted hoy ha liquidado y ha finiquitado el 1 de octubre. El sábado se cumplen 5 años. 5 años tomándole el pelo a la ciudadanía de Cataluña, diciéndole que estábamos ante un referéndum definitivo y vinculante y que ya solo quedaba implementarlo. Pero no fueron solo sus palabras, señor Aragonés, también fueron sus acuerdos firmados. Durante ese tiempo de 5 años se han producido 2 investiduras, la del señor Quintorra y la suya. Y en ambas usted firmó sendos documentos comprometiéndose a implementar el 1 de octubre inmediatamente, dando por hecho que era el referéndum definitivo y vinculante. Y ahora nos dice que eso del 1 de octubre pues era un ensayo, era una performance a lo mejor, no sé exactamente qué es lo que nos quiere decir, y que ahora toca el de verdad. No sabemos qué fecha tiene, pero ahora toca el bueno. Es como la DUI de los 8 segundos. Esa fue el ensayo, la performance, y algún día llegará la de verdad. Y yo me pregunto, señor Aragonés, después de esa firma de pactos de investidura sobre el 1 de octubre, ¿qué valor tiene su firma? ¿Qué valor tiene su palabra? Todo ello me lleva a una conclusión que hemos expuesto aquí repetidamente. Ustedes no trabajan estrictamente a favor de la independencia. Ustedes trabajan para aprovecharse del sueño de la independencia de miles y miles de catalanes que tienen esa opción política. Y, mientras tanto, que el hámster siga rodando en la ruleta. Yo, si fuera independentista, les mandaría a ustedes a freír espárragos. Vale ya de tanta tomadura de pelo. Miro al señor Canadell, que siempre que va a un medio de comunicación dice esta legislatura será la de la DUI definitiva. ¿Cómo nos tenemos que ver, señor Canadell, verdad? ¿Cómo nos tenemos que ver? A ver qué dirá. Bien. Pues hecha esta introducción sobre el valor de la palabra, porque en la política hay que intentar ser riguroso y que por lo menos la hemeroteca te respete, vamos ya con la intervención tal y como la teníamos planteada. Mire, señor Aragonés, señor presidente de la Generalitat de Cataluña, la mala política, la planteada, siento decirlo en estos términos muchas veces desde la mezquindad, siempre vuelve como un boomerang a castigar a quien así la practica. Eso no falla nunca. A veces tarda más y a veces tarda menos en volver el boomerang, pero el boomerang siempre vuelve. Hace 10 años iniciaron ustedes un proceso hacia la independencia que se convierte en un ejemplo de manual de política populista. Primero, la búsqueda de un enemigo al que culpar de todo, España en roba. Lo segundo, plantear soluciones mágicas a problemas complejos. Y lo tercero y más preocupante siempre es que para hacer realidad las dos anteriores hay que estigmatizar al discrepante. Son proyectos, los populistas, de naturaleza profundamente divisiva. Butiflés, colonos, ñordos
un listado de siniestra combinación entre la discrepancia ideológica y el origen de cada discrepante. Eso no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Es absolutamente demencial y deberían avergonzarse de haber provocado una cosa así en nuestra tierra. Y usted, señor Aragonés, que algunas veces, haciendo alguna intervención, puede incluso hacerla con rigor, participó de manera entusiasta en esa manera de hacer política. Todos recordamos esa imagen de un jovencito Pere Aragonés en moderado Luca Berchale con un cartelito que ponía «A España ens roba». Fue usted pionero, efectivamente, de una mala manera de hacer política. Y hoy el boomerang le está volviendo. Y le está volviendo con crudeza y crueldad. Hoy es usted, según sus socios de Junts y de la CUP, algunos de los cuales, incluso en redes sociales, no se cortan un pelo en ponerlo por escrito, el butiflé mayor del reino. Hoy es usted el que no puede compartir la diada con otros catalanes que en teoría piensan como usted mismo. Señor Aragonés, ¿a que no mola nada que le insulten? ¿A que no mola nada? Nada, ¿verdad? Lo digo porque cuando solo nos insultaban a nosotros, todo era jiji, jaja. Y ahora estoy absolutamente convencido de que ya no le hace tanta gracia esta historia. Mire, yo aspiro a que algún día no le insulten ni a usted ni a mí. Pero tiene usted la llave para evitar que eso ocurra. Tiene muchos más escaños que yo y es el presidente de la Generalitat de Cataluña. Use esa llave. Esa llave solo puede abrir una puerta que es la superación y finalización del proceso separatista. Hágalo porque si continuamos con esta evolución, cada año va a ser peor para todos, pero también para usted. Habrá un momento que la propia dinámica destructiva del proceso que hoy siguen liderando hará que no pueda salir a la calle usted, como no hemos podido salir a la calle otros. Así son los procesos populistas, así son divisivos, así son de destructivos. El proceso separatista es un artefacto tan divisivo que les ha dividido también a ustedes. La situación actual del Gobierno de Cataluña se manifiesta a la perfección viendo lo que ocurre cada día en la mesa del Parlamento. Antes del verano, volvían ustedes en la mesa a contabilizar el voto del señor Lluís Puig. Nada nuevo bajo el sol, lo hacen muy a menudo. De hecho, llevan 8 años incumpliendo sistemáticamente el reglamento del Parlamento de Cataluña. De hecho, en 8 años solo han cumplido el reglamento del Parlamento un día, uno solo. Fue para echarla a usted, señora Laura Borràs. También es mala suerte. ¿Qué quiere que le diga? Nada más lejos de mi intención y de mi voluntad que meter cizaña con el asunto, pero me da a mí que no les cae muy bien usted a sus socios, al menos es la sensación que tengo yo por encima. Viven ustedes, en su coalición de gobierno, lo que en el ámbito sentimental se denomina una relación tóxica. Señalan los psicólogos que las relaciones tóxicas tienen esencialmente 3 rasgos fundamentales. El primero es el chantaje emocional. Les suena, ¿verdad? Se pasan todo el día haciéndose chantaje emocional los unos a los otros. El segundo son las humillaciones públicas. Le prometo, señora Borràs, no echaré más sal a la herida. Y la tercera son esta es la mejor de todas, las discusiones circulares que no acaban nunca. Tal parece que el que acuñó el término de relación tóxica estaba pensando exactamente en ustedes. Y yo me pregunto, ¿de verdad les merece la pena seguir así? ¿De verdad les merece la pena seguir así? No sé, hagan algo, acaben con esa agonía. Dejen de hacerse daño entre ustedes, pero sobre todo, que se hagan daño entre ustedes es un tema menor, dejen de hacer daño a la sociedad catalana con sus espectáculos dantescos de división constante. Señalan los psicólogos también que las relaciones tóxicas es difícil revertirlas, superarlas, pero que hay una pequeña puerta para poder superarlas. Y dicen que es poner el contador a cero y recuperar la confianza. Es curioso que se utilice este término, la confianza, porque yo le planteo la pregunta, señor Aragonés, ¿está usted en disposición de decir ahora mismo que tiene la confianza del Pleno del Parlamento de Cataluña? Se lo pregunto a usted, ¿tiene la confianza del Pleno del Parlamento de Cataluña en los términos que la tuvo en la investidura? Yo creo que no, habría que verlo. Por eso le pido que cumpla su promesa y presente una cuestión de confianza. Y es verdad cuando dice usted que la pactó con la CUP y que la CUP, en el momento que no pacta los presupuestos, se rompe el acuerdo inicial. Podría decir que mira, tiene cierto sentido lo que dice cuando habla de esta cuestión. Pero el problema no es con la CUP, el problema es con Junts. Ahí tiene el problema real de confianza. Ahí tendremos que ver si realmente usted puede continuar su acción de gobierno, porque si no se somete a esa cuestión de confianza, la legislatura se puede dar por muerta
y que llevará a un auténtico callejón sin salida y que será absolutamente incapaz usted de implementar nada de lo que hoy ha anunciado. Pues bien, hasta aquí el primer análisis, el de la estabilidad gubernamental, que no da para mucho más, creo que es bastante evidente. Vamos, por lo tanto, a lo importante que es la economía y la calidad de vida de los catalanes y, sobre todo, qué podemos hacer aquí en el Parlamento de Cataluña para mejorarla. No es estrictamente una medida económica, pero hay una primera cuestión que es ineludible y es de orden político. Para poder mejorar la economía y la calidad de vida de los catalanes, lo primero que hacer es corregir drásticamente los 10 años de deterioro institucional, pedagogía y apología anticapitalista, antiempresarial y recuperar la confianza, como decía antes. Eso lo saben ustedes perfectamente. Lo sabe usted también, señor Giró, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato y luego me referiré a la cuestión. Vivimos una crisis de inflación. Un buen economista, amigo mío, tiene dos frases que utiliza a menudo para hablar de las crisis de inflación que creo que son muy significativas y además reflejan lo que puede pasar y lo que tendríamos que hacer. Dice, se pueden imprimir euros, pero no se puede imprimir innovación o productividad. Y la segunda, que dice, y esta es muy pertinente para los partidos de izquierda, el estado de bienestar no puede financiarse con inflación, porque eso conduce a la peronización de la economía, que es un riesgo real, y ese no es catastrofista, una auténtica peronización de la economía catalana. Esas dos frases, como decía hace un momento, nos sugieren la receta a implementar: innovación, productividad, reactivación de la creación de riqueza, creación de nuevos proyectos empresariales en Cataluña que superen un riesgo real, que es real y no es catastrofista. Y es que las empresas en Cataluña de un tiempo a esta parte o se van o, si se quedan, invierten especialmente en activos no productivos. Las empresas y todo el entramado político que condiciona su situación están convirtiendo Cataluña de una sociedad dinámica a una sociedad rentista que se limita a comprar activos inmobiliarios. Ese no es un fenómeno que me invente yo, que no soy especialista en la cuestión. Es una cosa que está pasando. Parafraseando a Vicens Vives, los antiguos capitanes de la industria catalana o se van o solo invierten en piedras y no en innovación. Y ese es un muy mal negocio para Cataluña, teniendo en cuenta que Cataluña ha liderado históricamente la innovación en el conjunto de España y ha tenido uno de los sistemas públicos de innovación más notables de toda Europa. Lo he reconocido muchísimas veces. Y lo que está pasando, y que está empezando a mostrar sus síntomas, esto, al final, los problemas llegan de aquí a 3 o 4 años, pero es ahora cuando tenemos que ser capaces de corregirlos. Cuando en Cataluña se han hecho políticas económicas liberales, Cataluña ha liderado la economía española de calle. Y ni efecto capitalidad ni leches, no había excusas, solo había triunfos. Y algo más, diría yo, y se lo acepto para que, en fin, no hay ningún problema. Alguno me dirá, no solo políticas liberales con matices socialdemócratas, de acuerdo, lo compro, pero en cualquier caso no la retórica anticapitalista y antimercado que hemos vivido en estos últimos años en Cataluña, condicionada por la extrema izquierda. Que quede claro, nosotros desde el Partido Popular de Cataluña, como catalanes, queremos que las empresas se queden aquí, en Cataluña. Como catalanes, queremos que las inversiones lleguen aquí, a Cataluña. Pero no nos engañemos, eso no se va a conseguir con una suerte de loapa fiscal aplicada a toda España. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo hubiera dicho? Nacionalistas catalanes pidiendo suprimir competencias del Estado autonómico. No se va a conseguir así. Y mucho menos se va a conseguir con una dialéctica, como decía antes, antiempresarial. Lo he denunciado muchas veces en este Parlamento. Aquí ha habido diputados y diputadas, especialmente de la CUP, que han llamado explotadores, corruptos y ladrones con nombre y apellidos a empresarios catalanes de trayectoria sin mácula. Y ustedes ni siquiera han rechistado. Alguno puso alguna cara, pero tampoco se atrevió a rechistar. Esa es la situación que estamos viviendo en Cataluña. Tampoco podremos recuperar más inversiones y crecer con discursos de turismofobia. Un sector que ha llegado a representar el 15% del PIB catalán. Que en parte, con una temporada razonablemente buena, ha salvado el 22 y que puede ayudar a salvar el 23. Pero, como decía antes, primero empiezan los discursos y pasados unos años llegan las consecuencias de esos discursos. Y hay que atajar cualquier atisbo de turismofobia que, por desgracia, se está viendo en Cataluña. Y, por supuesto,
si queremos que las empresas no se vayan y queremos atraer más inversiones, hay que superar la cultura del no a todo, que esa es transversal en esta Cámara. No es, no es solamente de los partidos de gobierno. No a la ampliación del aeropuerto, no al hard rock, no al cuarto cinturón, incluso no a las energías renovables, lo voy a decir claramente. Es que en eso tiene razón el señor Illa, pero no se emocione porque luego también hay para usted, porque es cierto. Miraba unos datos que decían que 135 parques fotovoltaicos y 34 huertos solares están durmiendo el sueño de los justos esperando que desde Acción Climática se den unos permisos que no llegan nunca. Y eso que dicen ustedes que son los que fomentan las energías renovables. Pero cuando digo que también va para ustedes, me he molestado en mirar, cuando hay que construir cualquier cosa, ¿quién presenta las alegaciones para paralizarlo? Y entonces ver las siglas de los ayuntamientos, PSC, Comunes, Esquerra, la CUP, etcétera. Es decir, que hablan ustedes todos de energías renovables y unos en la Generalitat y otros en los ayuntamientos se dedican a paralizar cualquier cosa. Y así estamos siempre, que no pasa absolutamente nada. Ustedes también, donde gobiernan, que como nosotros, pocos sitios, también les ocurre. Bueno, ya veremos. ¿Quieren ustedes que vuelvan las empresas? Y para ello es necesario, y voy resumiendo, un clima favorable a los proyectos empresariales, no tolerar que se hable mal de los emprendedores y empresarios catalanes como se hace en esta Cámara, no amenazar constantemente con el «ho tornarem a fer», porque les puedo asegurar que eso no ayuda a la estabilidad económica de Cataluña, y sí, ¿por qué no decirlo?, bajar impuestos. Bajar impuestos. Y no porque lo hagan los demás. Yo no voy a hablar aquí ni de Madrid ni de Andalucía. He venido aquí a hablar de Cataluña. No porque lo hagan los demás, sino porque creemos firmemente que eso es positivo para el crecimiento, la innovación y la economía productiva de Cataluña. Y no somos los únicos que lo pensamos. El señor Giró, según dicen los medios de comunicación, y algún otro grupo ha denunciado hoy aquí, lleva sondeando la posibilidad de intentar reducir de manera significativa el impuesto de patrimonio. Se da cuenta de que a partir de hoy, escuchando al presidente de la Generalitat, usted es un pepero especulador también y no sé cuántas cosas más. Y os lo digo para que lo tenga claro qué es lo que se ha dicho hoy aquí. Yo le deseo suerte. Le deseo suerte porque negociar eso con la CUP y con los comunes la va a necesitar. Y mucho me temo que no lo va a poder conseguir. Pero en cualquier caso, es evidente que se sabe que bajar los impuestos y bajarlos, yo no estoy hablando aquí ahora de ninguna exageración. Nosotros presentaremos una propuesta de resolución donde planteamos muy detallada nuestra propuesta de rebaja fiscal que no supone una merma en la recaudación significativa de la Generalitat de Cataluña. No lo significa. Haga ustedes la memoria económica. Es que esto hay que hacer los números, ¿eh? Hay que hacer los números. Es normal que los sistemas comunistas hicieran todos quiebra, porque es que no hacen ustedes los números cuando toca. Y ese es el problema. Más propuestas para ser capaces de reconducir la economía catalana. También se ha explicado aquí, reducir el elemento inflacionista más severo que hay hoy cuando hablamos de la administración pública en Cataluña, que es la inflación de industria política e ideológica. Algunos lo llaman chiringuitos. En cualquier caso, es verdad que haya 366 altos cargos directivos que cobran un montante de 30 millones de euros, es una cifra que llama la atención. Pero no solamente son estos sueldos. Es una estructura elefantiásica que no para de crecer, mientras al sector privado se le piden esfuerzos constantemente. Y esa es la historia de la Cataluña de los últimos 10 años. Las crisis de inflación enriquecen a los gobiernos, a la banca en ocasiones también, eso es cierto, pero esencialmente a los gobiernos, y empobrecen profundamente a la ciudadanía. Eso es lo que hay que corregir. No que los gobiernos recauden y se enriquezcan y los ciudadanos paguen y paguen. Y ese es el momento adecuado para poder bajar los impuestos, insisto, sin merma en la recaudación, porque se está recaudando muchísimo más. Y eso sirve para la Administración General del Estado, sirve para una comunidad autónoma o sirve también perfectamente para un ayuntamiento. Se ha hablado aquí de los fondos europeos y tienen ustedes razón, pero, señor Aragonés, usted es socio de Pedro Sánchez. ¿De qué hablan en la mesa de diálogo? Me pregunto, porque si no hablan de los fondos europeos, que es lo único realmente importante, porque eso de la autodeterminación y la amnistía, como usted puede imaginar, lo suelta allí, pero no creo que nadie le haga mucho caso. Entonces, ¿a qué van a hablar allí si no van a hablar de los fondos europeos? Pues efectivamente, tiene usted razón, no se están ejecutando y parece que Cataluña, bueno, es que es su socio, apriétele, pero apriétele con eso, no con propuestas canadienses que no van a ningún lado. Apriétele con los fondos europeos. A lo mejor allí encontraría
un camino en el que incluso le podríamos nosotros dar apoyo. En definitiva, señor Aragonés, hace falta una completa revisión de la política económica de la Generalitat, que está perdiendo liderazgo constantemente. Y eso también se puede aplicar a la sanidad, a la educación, a la seguridad ciudadana, donde Cataluña está a la cola de las tres. Nosotros, como repetía antes, tenemos muchísimas propuestas que las vamos a desarrollar en el Pleno y, como veo que el tiempo corre, pues me gustaría hacer referencia a una cuestión, porque es la cuestión lingüística. Y es porque, evidentemente, ha salido. Hicimos un pleno aquí cuando se vota el decreto, donde cada uno pudo poner encima de la mesa su propuesta. Pero yo quiero recordar una cosa, porque es muy importante hacerlo, porque aquí no ha habido ninguna voluntad de consenso. Eso es mentira, de consenso auténtico. Pero luego me referiré a la posición del Partido Socialista. Mira, aquí se hizo público la legislatura pasada el llamado informe Bargalló. El informe Bargalló nos sorprendió a todos porque era un canto a la conjunción lingüística. Decía que había carencias de español en la Cataluña interior y que había carencias de catalán en el área metropolitana. Y que a partir de un cierto equilibrio que evidentemente marca una sentencia que, por cierto, es tremendamente flexible, porque habla de un 25 de cualquiera de las dos, se podía haber llegado, en base a ese documento, a un auténtico consenso. Pero nunca lo desearon, porque su proyecto nunca fue ese. De hecho, metieron inmediatamente el informe en el cajón cuando empezaron los hiperventilados a llamarle, como le llaman a usted ahora, señor Aragonés, butiflés y estas cosas que llaman al que piensa distinto. Y era un documento pues, que había cosas que a nosotros no nos gustaban, pero creo que hubiera sido un punto de partida, pero su proyecto es otro. Su proyecto sigue siendo el de la sustitución lingüística, el del tratamiento del español como si fuera una lengua extranjera, que en el sistema educativo sea tratada igual que el inglés. Eso es inadmisible en la lengua mayoritaria materna de los catalanes. Y, por tanto, en Cataluña hay dos lenguas maternas masivas, catalán y español. Y, por tanto, las dos deben, insisto, con márgenes de maniobra de los centros educativos, con criterios pedagógicos en función de la zona geográfica, en eso estamos totalmente de acuerdo, y con unos mínimos que marca la sentencia judicial, y hubiera sido perfectamente posible, pero ustedes nunca en el fondo quisieron. Y en cuanto al PSC, señor Salvador Illa, ustedes pactaron un documento que ya no decía lo que ustedes decían que decía. Y eso es así, porque nosotros no lo pudimos nunca apoyar, porque ustedes decían que garantizaba que las dos lenguas fueran vehiculares, pero la palabra vehicular nunca apareció en el documento. Ya empezaban a utilizar subterfugios, ¿no? Curricular, etcétera, etcétera. Pero es que ni siquiera han respetado el documento que firmaron con ustedes. Es que no lo han respetado y además se jactan de haberlo utilizado, en fin, para otros menesteres, papel mojado. Y yo me pregunto, señor Salvador Illa, ¿no tiene usted nada que decir ante eso? Ante el hecho de que se jacten de haber incumplido el documento que firmaron con usted, que, insisto, no era nuestro documento. Pero es que están haciendo una cosa completamente distinta, porque aquí estamos asistiendo a una doble complicidad y silencio. La de Pedro Sánchez, que tenía la oportunidad de presentar un recurso ante el Constitucional que hubiera paralizado el decreto inmediatamente, que presentamos los partidos, ya saben que tiene una tramitación más larga, y no lo hizo. Y hoy vemos su complicidad y su silencio. Y a mí, esa complicidad y ese silencio me lleva a pensar que a lo mejor cuando firmó usted ese documento ya sabía que en el fondo era papel mojado. Y eso sí es preocupante. Yo procuro medir las palabras y no me gusta, insisto, la brocha gorda, pero veo cierto cinismo en esa actitud. Y el cinismo, señor Salvador Illa, es muy peligroso en política. Es muy peligroso porque es una forma más de relativismo moral. Suele afectar a la gente que cree que está cerca de llegar al poder y que en ese momento ya para ellos todo vale. Y de ahí viene el cinismo y el relativismo moral. Cualquier cosa vale con tal de llegar al poder porque creo que estoy cerca de lograrlo. Yo le diría que abandone esa práctica, no solo por aquello de dormir con la conciencia tranquila, es también por un mínimo respeto a la ciudadanía catalana. Usted no se presentó a las elecciones diciendo eso. De hecho, usted se presentó a las elecciones y las ganó diciendo exactamente lo contrario. Por lo tanto, usted, de seguir así, estaría perpetrando un auténtico engaño masivo a la ciudadanía catalana que le votó. Y finalmente acabo ya con la propuesta que ha hecho el señor Aragonés de una solución de inspiración canadiense. Le voy a dar una exclusiva, señor Aragonés, que igual desconoce, pero que es crucial. La ley de claridad en Canadá se aprobó respetando la ley de Canadá, no la del
futuro Quebec independiente que algunos reclamaban. No. Se hizo respetando la ley vigente de Canadá. Haga usted igual. Presente ante el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma constitucional que exige una mayoría cualificada, evidentemente, para poder realizar una cosa de esas características. Haga como los separatistas de Quebec, respete las sentencias, allí le llaman la Corte Suprema de Canadá. Ustedes no lo hacen con las sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Alguien se imagina en el Quebec, en el Canadá, alguien diciendo, jactándose de no respetar sentencias judiciales? Haga usted, por lo tanto, como los canadienses, los independentistas y los que no lo eran. Respete la ley. Le animo incluso a hacer como el propio señor Ibarretxe, que no sería el más espabilado del lugar, de acuerdo, pero aceptó democráticamente el resultado de una votación y nunca desacató una sentencia judicial. En definitiva, si quiere hacer usted como en Canadá, respete la ley y las sentencias como hicieron los canadienses. Pero eso no lo hará. No lo hará porque para ustedes la manera de proceder es la de los días 6 y 7 de septiembre. Solo si se les da la razón, cumplen la ley. Si no se la dan, la incumplen inmediatamente. Y eso es lo que llevó a convertir a Puigdemont prácticamente en un caudillo plenipotenciario que era la máxima autoridad del poder judicial, según la ley de transitoriedad. Una práctica totalitaria inédita en la Europa democrática y en la Europa civilizada. Eso es lo que ustedes han hecho hasta ahora. Si ustedes van por cauces realmente democráticos, tienen toda la legitimidad para presentar lo que quieran. Pero mucho me temo que no van a respetar en el momento en el que les digan que eso que proponen requiere una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, no le vemos demasiada salida a su propuesta. Muchas gracias.